Bien, vamos con el segundo ejercicio. El segundo ejercicio menciona lo siguiente. El químico de desarrollo analítico está verificando la uniformidad de contenido de dos lotes de cabergolina tabletas, los cuales tienen de diferencia en la forma de los punzones de comparación utilizados. Los resultados de los 10 valores de análisis son indicados en la tabla de abajo. Ahí está redacción, pero bueno. Averigüe si las modificaciones de tipo de punzones son correctas, concluya si son iguales. Bueno, correctamente aquí se hizo nuevamente una tabla de ANOVA, la cual ya verifiqué por medio de el estadístico automático que ya les mostré cómo sacar en Excel. Da exactamente los mismos valores que el calculado que me enviaron. Y aquí, al contrario del ejercicio 1, cambia completamente, ¿no? Aquí nosotros tenemos que nuestra F calculada o estadístico de contraste es menor a la F de tablas. Por lo tanto, nuestra hipótesis nula es aceptada. Nosotros tenemos que las modificaciones del tipo de punzones son correctas y son iguales. Realmente eso es todo lo que se debería de hacer en este ejercicio, como tal. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Hay un error muy frecuente. ¿Cuál es? No se colocan las consideraciones teóricas. Fíjese bien en lo que está mencionando el enunciado. Averigüe si las modificaciones de tipo de punzones son correctas. Concluya si son iguales. Del tipo de punzones, ¿ok? Entonces, aparte de nuestro estadístico y de nuestro dictamen de hipótesis nula, hipótesis alterna, nosotros podríamos adicionar qué tipos de punzones nos pueden dar ciertos tipos de forma según el enunciado, observar ventajas y desventajas de esos punzones y dar un análisis más detallado del mismo. Eso sería todo en este ejercicio. Y en el tercer ejercicio nosotros tenemos lo siguiente. El químico de desarrollo galénico desea probar si hay cambios en el valor F2 de cierta formulación granulada en dos diferentes granuladores, lecho fluido y alto corte, con dos diferentes aglutinantes, alginato de sodio y polivinilpirrolidona. Para ello se diseñó un experimento utilizando la formulación propuesta y la dividió en 16 muestras, 4 en cada combinación granuladora aglutinante. Se midió el valor F2 y los resultados son los siguientes. Ok, bueno, lo primero que tenemos que saber aquí es que es un valor F2. Si no mal me acuerdo, un valor F2 es un valor experimental, por así decirlo, de comparación de disoluciones. Es decir, lo que aquí nos está diciendo es que los gránulos generados a partir de alginato de sodio y polivinilpirrolidona para los diferentes procesos que sería lecho fluido y alto corte se están evaluando mediante un aparato de disolución, si no estoy mal, y nosotros tenemos que pues son aglutinantes, ¿no? Tendría un poco de sentido que a un aglutinante se le realice una prueba de disolución. Realmente sí tiene un poco de sentido, por lo que me acuerdo. ¿Qué es lo importante de este ejercicio? Bueno, yo ya evalué de manera rápida nuevamente con la herramienta Excel el estadístico y me arroja una F calculada de 0.46 y una F de tablas de 3.49. Nuevamente tenemos que nuestra F calculada es menor a la F de tablas y por lo tanto nuestra hipótesis nula es correcta. Se aprueba. Es decir, nosotros tenemos que todas las formulaciones propuestas no tienen una diferencia significativa. Pero ¿qué es lo importante de aquí? Por lo que se ve. Número 1, compruebe si los tipos de granuladores y los tipos de aglutinantes son iguales. Ya dijimos que sí. Indique las condiciones en las cuales sería adecuado fabricar la formulación y por qué. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a un enfoque más analítico. Es decir, dentro de tu área donde va a estar el lecho fluido o el alto corte, ¿qué condiciones
deben de existir para que se lleve a cabo bien el proceso, a lo cual nos podemos referir la limpieza de las áreas, la certificación de la limpieza de las áreas, eh, por ejemplo, en todo caso, averiguar para el alginato de sodio y la polivinilpirrolidona qué tanto les afecta el porcentaje de humedad, la temperatura, la presión de aire, que ya sabemos que para ciertas áreas debe de existir una presión positiva para que no exista una contaminación, por ejemplo. Eh, el ordenado de las áreas también, eh, el hecho de que los contactos, y esto es en serio, de que los contactos en los cuales se va a conectar el equipo sean adecuados, tengan su regulador de corriente, por ejemplo, área con acabado sanitario, blanca, cuestiones así. Para esto pueden consultar la NOM 059, que se refiere en su último apartado a los tipos de áreas disponibles para ciertas actividades. Lo siguiente es evalúe las interacciones que se presenten y describa como una forma de controlarlas. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a, por ejemplo, si nosotros colocamos alginato de sodio en el lecho fluido, si nosotros colocamos la polivinilpirrolidona en el lecho fluido, ¿qué interacciones puede haber entre el aparato y la sustancia? Entre la sustancia, en este caso pues son excipientes, con los demás excipientes, si es que hay alguno, con el principio activo, por ejemplo. ¿Cómo podemos controlar esto, no? Que podría ser, por ejemplo, con estudios de estabilidad, por ejemplo, si el alginato se está oxidando con un antioxidante, etcétera, etcétera. Y por último, ¿cuál sería la condición óptima a partir del ejercicio? Justifique su respuesta. Bueno, esto ya sería la suma de las dos preguntas anteriores. La adecuación de las áreas, la adecuación del personal, se me había olvidado. Importante que el personal esté capacitado, que tenga la indumentaria adecuada, que se la coloque adecuadamente, etcétera, etcétera. Los tiempos de control para el lecho de fluido, para el alto corte. Si en el alto corte se están utilizando tipos de navajas específicas, cuáles son las más convenientes, etcétera, etcétera. Es un enfoque más analítico, preguntas que se debe de hacer uno mismo acerca de cómo se puede mejorar el proceso. A esto se refiere este ejercicio. Y con esto concluimos los 3 ejercicios. Cualquier duda o pregunta se pueden comunicar conmigo. No hay problema. De igual manera, por ejemplo, la prueba de Duncan que acabo de hacer se les va a enviar junto con estos ejercicios. Muchas gracias.